porque además hoy día el INE dio cuenta de el IPC, la variación de precios del mes de febrero, y fíjate que nuevamente sorprendió al mercado. ¿Te acuerdas? El de enero había sido bastante alto, por sobre las expectativas. En enero exactamente fue 0,7 y ahora en febrero fue 0,6%. El mercado estaba esperando en torno al 0,2, pero ya llevamos una inflación acumulada en este año del 1,3%. Vamos a hablar sobre, vamos a tratar de entender a qué se debe esta alza con la investigadora del Observatorio de Contexto Económico de la UDP, Carolina Molinari, que está en línea hasta ahora. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Hola, muy buenos días, Álvaro. Muy buenos días, Loreto. Decíamos, ¿no?, que esta cifra, el 0,6%, vuelve a sorprender al mercado, por así decirlo, ¿no? Sí, y vuelve a sorprender al mercado de forma negativa, porque nosotros esperábamos una variación más acotada, en torno al 0,3%, y esta sorpresa inflacionaria nos deja con una inflación anual, de acuerdo a los datos que reporta el INE, de un 4,5%. A 12 meses, sí. Sin embargo, es un dato al cual no hay que sobrereaccionar, hay que mirar con cautela. Esto, si bien es un dato sorpresivo, ¿cierto?, que obviamente va a afectar, por ejemplo, al alza, a una alza mayor a la esperada en el reajuste de la UEF, es una alza que hay que mirar con cautela, es un dato muy puntual, y esto no cambia esta tendencia de convergencia inflacionaria que tiene el Banco Central con respecto a la meta del 3%. Entonces, en ese sentido, es un dato sorprendente, negativo, ¿cierto?, pero que no hay que apresurarse con respecto a tildar de que el dato puede cambiar alguna tendencia, porque en ese sentido esperamos que no sea así. Carolina, solemos relacionar el IPC, evidentemente, y el control de la inflación justamente con el aumento o la disminución progresiva en las tasas de política monetaria del Banco Central, que es una decisión que se ha ido tomando. La última se tomó, me parece que fue en diciembre, en enero. En enero. Y la próxima reunión va a ser ahora en abril, ¿cierto? Pero no hay una relación de causa-efecto. Digamos, mira, porque bajaron la tasa de política monetaria, pues se está disparando la inflación. No hay que hacer ese cálculo, No, lo que pasa es que efectivamente nosotros tuvimos un proceso inflacionario, ¿cierto?, bastante complejo, y uno de los mecanismos que tiene el Banco Central para resguardar este proceso inflacionario y detenerlo, ¿cierto?, lo que estuvimos viendo el año 2022, parte del 2023 también, es que hay un aumento en las tasas de interés. Y esto lo que hace el Banco Central al aumentar las tasas de interés es que desincentiva, por ejemplo, la toma de créditos de consumo. Entonces, en ese sentido, paraliza un poco, ¿cierto?, lo que es la compra por parte de los consumidores, que eso fue lo que generó gran parte de estos desequilibrios macroeconómicos. Y cuando ya nos encontramos en este proceso de tendencia a la convergencia del 3%, el Banco Central empieza con reajustes a la baja. Y eso ya es lo que hemos visto, ¿cierto?, en las últimas reuniones de política monetaria, y es lo que esperamos que también el Banco Central continúe haciendo. En la próxima reunión, que va a ser durante el mes de abril, esperamos que haya un reajuste a la baja de 100 puntos base en la tasa de política monetaria, y esto entonces va a ir disminuyendo, ¿cierto?, lo que son las tasas de interés, aunque sabemos que el efecto no es inmediato, tomó un par de meses este ajuste. Claro, y lo decíamos, ¿no? Es otro que es alto para lo que se estaba esperando, pero recordar que desde enero, ¿no, Carolina?, que se cambió la canasta justamente del IPC, y qué es lo que está haciendo que sea tan alto. Yo estoy viendo ahí los productos, por ejemplo, el arriendo subió muchísimo, y ojo, la suscripción a contenidos audiovisuales, las plataformas que subieron de precio también tienen un impacto. Me imagino que también tiene algo que ver el cambio de la canasta, ¿o no? Sí, lo que nosotros estamos viendo que es lo que produce esta alza, principalmente es porque hay que recordar que durante el mes de febrero tuvimos un tipo de cambio que estuvo mucho más depreciado. Entonces, en ese sentido se impacta, por ejemplo, aquellos bienes y servicios, ¿cierto?, que se traen de afuera del país o que también se pueden comprar en dólares. Entonces, en ese sentido, tenemos que hay un traspaso del tipo de cambio que fue mucho más persistente y que estuvo bastante alto. Entonces, en ese
ese sentido eso hay, por un lado, el efecto, ¿cierto?, en la canasta. Y por otro lado también tenemos lo que fue el encarecimiento del petróleo, que superó la barrera de los $80, y en ese sentido eso encarece, por ejemplo, todo lo que es el tema de los combustibles, encarece el transporte. Entonces también tenemos ahí el efecto de estos dos factores que vimos fuertemente incrementados durante el mes de febrero. Se ha hecho mucho énfasis en el aumento de los créditos hipotecarios también, el aumento de los arriendos. Y lo que también con respecto, por ejemplo, a lo que son el tema de los arriendos, hay que considerar también que van a empezar ahora los reajustes. De hecho, la variación, ¿cierto?, que tuvo el arriendo ahora fue un 1,7% durante el mes de febrero, pero durante el mes de marzo se empiezan a dar reajustes en muchos servicios, muchos bienes, y en ese caso también esperamos que, obviamente, durante el mes de marzo empecemos a detectar con mayor incremento este tipo de servicios, como por ejemplo también el caso de los arriendos, que se vería afectado por estos reajustes que vienen ahora durante el mes de marzo. Claro, entonces tú dices que esto no son datos, ¿no? Son datos puntuales, en este caso de 2 meses, pero que no podrían o que no necesariamente van a cambiar la tendencia que se esperaba. Pero ¿qué signos nos dan para pensar eso? Porque claro, son 2 meses que sorprenden al mercado en cuanto al alza. Esto también tiene implicancias en la UEF, en fin, y pueden seguir subiendo varios productos y servicios. ¿Qué nos da espacio para pensar que esto va a seguir una tendencia que estaba esperada hace meses? Claro, en varios sentidos. Por un lado, que entender que la política monetaria del Banco Central ha funcionado, ¿sí? En ese sentido hay una tranquilidad con respecto a eso, en que todavía tenemos una tasa de política monetaria que se dice que es contractiva, en cuanto desincentiva, ¿cierto?, estos shocks de sobreconsumo. Entonces, en ese sentido, viene siendo que la política del Banco Central continúa siendo efectiva, continúa funcionando. Entonces, eso nos da también una tranquilidad de que esto va a seguir convergiendo hacia la meta. Y por ese lado, entonces, si bien son datos puntuales, si nosotros miramos el dato anual de la serie referencial, que es la serie que utiliza el Banco Central para su política monetaria, esta serie todavía se encuentra dentro del rango meta. Porque por un lado, y esto tal vez un poco como complejo de explicar, pero quiero ser bastante clara con esto, el INE publica una serie que se llama la serie empalmada, que es la serie que ocupan los contratos, que es cuando hacemos reajustes de la UEF, cuando hacemos reajustes, por ejemplo, de los seguros. Esa es la base de datos que se llama la serie empalmada, que es la que mira, que es la que hace los reajustes en este tipo de servicios. Pero el Banco Central, para su política monetaria, mira otra base de datos que también es sumamente relevante, que es la serie referencial. Y esa serie referencial se encuentra hoy día en un 3,6% en inflación anual. Y esa inflación se encuentra dentro del rango del Banco Central. Entonces, en ese sentido, todavía hay una tranquilidad con respecto a este proceso de convergencia inflacionaria, porque la cifra que observa el Banco Central para ejercer su política monetaria se encuentra dentro de su rango. Y también otra cosa que hay que, para que nos dé tranquilidad, es que las expectativas que se tienen de la inflación a 2 años continúan ancladas en un 3%. Entonces, en ese sentido, si bien son datos que en el corto plazo sorprenden, vamos viendo que todas las otras dinámicas continúan funcionando para que este proceso de convergencia inflacionaria siga ocurriendo. Entonces, en ese sentido, hay tranquilidad con respecto a la política monetaria también que ejerce el Banco Central. ¿Y usted está apostando que va a ser 100 puntos base la baja en abril? ¿Esa va a ser la decisión? Esperamos que sea una baja de 100 puntos base. 100 puntos base. En todo la caso. Vamos a llamar a ese mismo día. Siempre, sí. Bueno, en todo caso, apuntar también la UEF, ¿no? Son 221, 222 pesos que va a subir durante el próximo mes, ojo, ya va a estar muy por sobre los 37.149 pesos la UEF en los próximos 30 días, y justamente ahí hay que ver cómo va subiendo. En todo caso, alimentos y bebidas no alcohólicas tuvo una variación de 0,2.
Más bajito. Claro, es una variación bastante acotada con respecto a lo que habíamos visto durante el año 2023. Y en ese sentido, por ejemplo, destaca mucho lo que es el ítem de la papa, que tuvo una variación importante en términos mensuales, también el ítem de los tomates. Entonces estamos viendo que los alimentos, ¿cierto?, ya están empezando como a tener estas variaciones mensuales negativas. Si bien algunas son más acotadas que otras, el ítem de los alimentos ya no presenta estas alzas que habíamos visto durante el año pasado. Entonces, en ese sentido, son más acotadas las alzas que estamos viendo hoy día, y hay productos que de hecho están bajando con respecto al mes anterior, como es el caso del tomate y de la papa. Muchas gracias, Carolina. Gracias una vez más por conversar con el Expreso Bio Bio. Un abrazo, buen día. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Igualmente. Carolina Molinari, investigadora del Observatorio del Contexto Económico UDP.